Mira, aquí voy a compartir con ustedes el expresidente Ernesto Pérez Valladares, doctor Ernesto Pérez Valladares. Me han mandado un trabajo muy bueno, un artículo que aparece en Bloomberg. Dice el mismo, y presten mucha atención, que el coronavirus puede vivir en el paciente por 5 semanas después del contagio. 5 semanas, o sea, 35 días. Y que este patógeno se mantiene en el tracto respiratorio por al menos 37 días en este nuevo estudio que se ha encontrado, que puede mantenerse la infección por muchas semanas. Así que lo digo para que esto sea considerado. Me parece muy valioso esta. Gracias, doctor Pérez Valladares, porque realmente la gente piensa que ya pues se acabó no, hay que seguirle a darle el seguimiento, ¿no? Lo que indica que es casi indetectable, ¿no? Ese es el problema, que él está allí pero no da señales, no da síntomas de que tienes fíjate que esto es un artículo, habla sobre los doctores en China que detectaron un virus en unas pruebas del virus en el sistema respiratorio, y dice, eso lo hicieron durante 20 días y que quedaron infectados. Eso sale en un artículo publicado en el Lancet Medical Journal, así que recomiendo este escrito que está en Bloomberg. Oiga, señor Murgas, ayer se llevó a cabo el concepto ese de el tercer debate en la Asamblea de Diputados del proyecto de ley 10 que reforma la ley 22 de contrataciones públicas. Yo leí en las internacionales, para los que no lo escucharon, que ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió públicamente un comunicado al gobierno de República Dominicana exhortándole a que haga cumplir las leyes, y se refieren específicamente al caso Odebrecht, que dice que la Corte Suprema de Justicia de ese país y el sistema judicial han fallado en cuanto no a la investigación, sino a la aplicación de la ley adecuadamente. Están hablando entonces ellos de impunidad, la palabra es mía, no es de ellos, pero lo que se lee entre líneas que hay la impunidad, y exhortan a que hagan que la ley se cumpla. Y hablan de que el problema con Odebrecht en ese gobierno de Dominicana, que creo que en otros también, es que no se atreven los funcionarios a meterse con el poder económico y el poder político, intereses económicos y políticos, lo cual es una copia al carbón en todos los países. Este proyecto de ley que inicialmente estaba definiendo lo que se llama la incapacidad legal para contratar a personas y empresas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por el delito de corrupción, como se propuso al inicio en el primer debate. En el segundo debate se incluyó una frase para limitar a 5 años la inhabilitación de las empresas. O sea, estas empresas que declararon haber cometido aquí el delito de sobornar a los funcionarios para conseguir contratos, los que pagaron coimas, se salvaron. O sea, 5 años, después de 5 años regresan aquí, tocan la puerta y pueden seguir contratando. Esa ha sido su tesis, señor Murga. Usted dijo que 5 años. ¿Fue usted o el doctor Ritter? Alguien fue que me dijo a mí de ustedes dos que 5 años. Creo que fue usted, señor Murga, ¿no? Bueno, ahí está. Han agregado que sean 5 años para contratar o no. A mí me inquieta mucho, y lo voy a decir así a voz alta, a voz de cuello, como se dice. A mí lo que me molestaría, señor Murga, honestamente, es que una vez más tenga que venir de afuera hacia adentro el hecho de que aquí en Panamá la justicia no está funcionando en el caso de Brecht, que ha sido una constante en este país, en este programa. Entonces, bueno, ojo con eso de que nosotros, hay lo que se llama acción y reacción. Reaccionar a un señalamiento de esta clase que involucra otras cosas en el fondo. Creo que mejor es, creo yo, hay un nuevo procurador, hay nuevas magistradas en la Corte Suprema de Justicia, y lo digo para bien, no pueden desperdiciar la oportunidad de lograr que los casos de corrupción en Panamá se castigue, como dijo José Ugas, caiga quien caiga. Diego Rubén. Bueno, son cosas básicas que Panamá tiene que hacer. Una pregunta que nos hacemos nosotros aquí, la Interamericana, las principales carreteras de Panamá fueron hechas por empresas norteamericanas, Guillermo. 60 fueron hechas por empresas norteamericanas. Desde hace décadas, las empresas norteamericanas no arriban a Panamá, no concursan en Panamá. El sistema de licitación pública en Panamá es una vergüenza.
Estamos pagando un precio muy caro con SACIR. Todo el mundo sabía que SACIR era una empresa quebrada. No todo el mundo, los medios europeos lo decían, mucha gente no lee los medios europeos, pero en España, el diario El País, el ABC, El Mundo, yo lo leí aquí, ¿se acuerda? Bueno, ¿no? Pero... usted recuerda, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Bueno, eso nos ha salido... Quebrada antes del contrato del canal, o sea, en plena licitación. En plena licitación. Entonces, a nosotros nos está saliendo caro eso. Nos está saliendo caro que las mejores empresas del mundo no quieran concursar en Panamá. ¿Por qué? Por algo, pues. No quedar enlodados, ¿no? Sí, no que se sospeche que han dado coima. Sí, porque aquí, pues, la coima se ha como institucionalizado. Entonces, nosotros tenemos por primera vez que hacer contratos buenos. Aquí hicimos buenos hospitales, los hospitales del Seguro Social que se hicieron fueron buenos, todo se hacía bien, las carreteras se hacían bien. De repente empezamos a contratar compañías españolas, compañías brasileñas, que sin ningún expertise. Y fíjate los líos que hemos tenido nosotros. No sé si tienen alguna expertise en Burgas, pero lo que hicieron fue que... Pues bueno, pero introdujeron un sistema perverso, porque dentro de las crueldades que hizo Odebrecht es que subcontrataba a empresas panameñas, las silenciaba, dándoles contratos. Y esa es la verdad, Guillermo. Es la verdad. Entonces, las empresas panameñas que estaban en capacidad de hacer carreteras, de hacer cosas, no las hacían y eran silenciados por... y aquí yo nunca vi la protesta de la CAPAC ni de la espía, Guillermo. O sea, fueron gremios que enmudecieron aquí por 20 años. A mí me dijo alguien que que el argumento que se dio en su momento era que no quería afectarse el desarrollo de las obras, para que sepa, ¿no? Eso fue lo que se argumentó. Pero bueno, eso... que no es una justificación para mí. No es ninguna justificación. Pero también hay una pregunta clave. ¿Por qué las empresas norteamericanas, desde que salió el famoso embajador, cuando lo sorprendieron que andaba cortándose el pelo por ahí en las barberías de $2, el Chorrillo, en el Chorrillo, que jugaba dominó en los barrios populares, y ya no está mal, está bien. No está mal. Sí, era un presidente que hiciera su oficio, ¿no? Sí, pero no hizo su trabajo, porque lo sorprendió y el presidente Trump no se lo perdonó de que no le advirtiera que Panamá estaba abriendo relaciones con China. No, relaciones diplomáticas. Gracias. Y entonces, cuando eso pasó, el hombre se tuvo que ir como pepita de guava de Panamá, porque su primer trabajo era, a los gringos nadie los sorprende. Y los embajadores son para eso, para informar a su gobierno. Son para eso. Pero el embajador andaba era cortándose el pelo, jugando dominó. Y entonces... Pero yo vi más allá en Burgas. Usted sabe, no entro en el terreno especulativo, simplemente una pregunta lógica y sensata. ¿Por qué razón los Estados Unidos, amigo y socio de Panamá, no ha nombrado de manera formal un embajador en este país? Yo creo que el kit del asunto está ahí. Y no porque no le den... La pregunta que hay que hacer de una manera responsable es ¿qué razón o justificación que corresponde a ellos, a una prioridad o una prerrogativa de ellos designaron un embajador aquí en Panamá? No se ha asignado hace mucho rato. Y no porque no le dé importancia, porque aquí ha venido el secretario de Estado, aquí han venido todos los funcionarios, pero no hay embajador. Ajá. Entonces, si no hay embajador, quiere decir que Panamá no quiere equivocarse poniendo un embajador de bajo nivel y prefiere... ¿Panamá no quiere equivocarse? No, Estados Unidos. Estados Unidos prefiere no tener embajador y lidiar directamente con el poder. Porque aquí han venido los secretarios de Estado, todos los mandamases. Lo propio es asignar siempre un embajador en cada uno de los países. Pero es que el embajador que trajeron, que quedó de comentarista de CNN y de todas las cosas. No, era comentarista en Univision. En Univision quedó por allá. Se llama John Philly. Pero estaba jugando dominó, cortándose el pelo en el Chorrillo. Usted sabe, usted sabe que... Bueno, pues, y era
la muchachada lo quería mucho y dice, oye, sí, fíjate tú, este gringo aquí. Hacía bien su trabajo. Ese trabajo lo hacía bien, pero lo que no hacía era saber por dónde andaba Panamá, ¿no? Oiga, le voy a contar una anécdota. Panamá le abrió esto no es una infidencia, porque ahí estaba en la mesa, en una cena en la residencia del embajador de los Estados Unidos, John Philly. Estaba él con su esposa, un funcionario que me imagino que debe ser de los que siempre acostumbran a estar en este tipo de reuniones, Rita Vázquez, que es la directora de la prensa, y este servidor, y estaba Adelita Coriat, éramos tres. Ajá. Una cena con el periodista John Lee Anderson, un hombre muy prestigioso. Y entonces la pregunta, bueno, ¿y cuál ha sido su trayectoria, embajador? Philly dijo, yo, para que sepan, yo fui embajador en Colombia y en México. A mí me tocó tratar el tema del narcotráfico. Es más, yo participé en la captura de Pablo Escobar Gaviria. ¿De verdad? ¿Y usted qué hacía? Dice, yo era piloto de helicóptero. ¿Quién, el embajador? Estoy hablando del embajador, señor Murga. Usted no estaba prestando más atención. Sí. Y a mí eso me llamó la atención y fue algo, para mí, como muy colorido eso, ¿no? Y entonces dice, y en México también, pues México es la cuna del narcotráfico hoy día, ¿no? Sí, en México también, lo cual debe ser cierto, no creo que haya hecho el cuento, pero lo que quiero decirle, señor Murga, es que no es un embajador cualquiera. Lo que estoy pretendiendo decirle que es un hombre que tiene un camino recorrido con experiencias muy particulares. Así que yo creo que no era que él estaba alardeando, no creo que sea eso. Yo creo que él estaba nada más diciendo una realidad de que él era mucho más que un diplomático y que había tenido una participación en temas tan sensitivos como era en ese momento el narcotráfico en Colombia. No es que no lo sea hoy, pero en aquel momento con Escobar Gaviria era mucho más grave la situación. Esa fue una anécdota que comparto, doy nombres porque lo puedo decir porque había más, además de mi persona, habían estas otras dos que mencioné. Y fue realmente interesante, un hombre que hablaba el español muy bien el español, usaba mucho las expresiones nuestras, hablaba como panameño, usted sabe de Murga. Perdonen, no, él decía esa vaina, e imagínense otro más subiéndole el tono, ¿no? O sea, hablaba como panameño, de verdad, señor Murga. No, él andaba con la gente de la canalla. No diga la canalla, sí, las clases populares. Pero lo digo con cariño. No, él iba a las barberías donde el pueblo iba, donde el corte de pelo cuesta $2. Cabello. Sí, y iba a esas barberías que están surgiendo. Muy buenas, que creo que son con los locales del municipio, que pues, abren 5 barberías así en los barrios populares y no hay que gastar mucho dinero en el alquiler, ¿no? Bueno, amigos, vamos al corte comercial. Al regreso, más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.